esta exposición que, como ven a sus espaldas, se titula 100 años después, après 100 ans, y claro, la primera pregunta es, ¿100 años después de qué? Bueno, pues para Samuel, si no me equivoco, esos 100 años después, la respuesta es que se trata de que hace 100 años se prohibieron los baños en el Sena, exactamente 101 años, en el año 1923. Los baños en el Sena a su paso por París, por supuesto, aunque la gente se seguía bañando a escondidas y parece que además se celebraban algunas competiciones deportivas. Pero personalmente me gusta más otra justificación, y es lo que dijo Anaïs Nin por esa época. Se lo leo literalmente. Ella decía: el Sena escribe secretos y sueños en sus riberas. Bueno, la frase es un poco más larga, la he resumido para concentrarla, he cambiado el tiempo verbal porque utilizaba el gerundio. Ya saben que los gerundios en español no se deben utilizar mucho porque es como si hubiera en el piso de arriba un niño jugando con una pelota y te vuelve un poco tarumba la cabeza. Digamos que he mejorado la frase de Anaïs Nin. Bien, pues Anaïs Nin tenía que saber muy bien esto porque ella era una ribereña del Sena. No solamente había nacido en Neuilly, aquí muy cerca, y en las orillas del río, a su paso por París, mantuvo también el célebre triángulo amoroso con Henry Miller y la esposa de Henry Miller, que ella misma contó en el primer tomo de sus famosísimos diarios y que es donde se encuentra la cita que les acabo de leer. Repito la cita. El Sena escribe secretos y sueños en sus riberas. Y es que yo creo que aquí tenemos una exposición que, más que sobre el río en sí mismo, documenta, retrata y, en definitiva, fotografía sus riberas. ¿Y cuáles son los secretos y sueños que retrata Samuel Aranda? Él nos lo explicará mucho mejor que yo, pero me parece que no están tanto en las personas como en las cosas, en lo que sucede en unas riberas casi despobladas de personas, en sus fotos, quiero decir. Por supuesto, aquí se baila, hay alguien que observa el río, alguien que disfruta de los tenues rayos del sol cuando aparecen, porque esas fotos son de 2024, si no me equivoco, y no ha habido muchos rayos de sol, pero ante todo hay niebla, casas abandonadas, establecimientos cerrados, restos de comida, carreteras que quizá van a algún sitio, pueblos solitarios, barcos olvidados o a la espera de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá del blanco y negro de las fotos, cielos permanentemente grises. Bueno, la fertilidad del Sena dio origen nada menos que al Estado francés y sobre todo la fertilidad del Sena en esta zona, en esto que ahora administrativamente se llama l'Île-de-France, dio origen al Estado francés y además a esta imponente ciudad de París, que ahora, un siglo después de que prohibiera los baños, intenta recuperar el río para celebrar unos Juegos Olímpicos. Todavía no sabemos exactamente con qué éxito. En cambio, Samuel Aranda nos ofrece, a mi modo de ver, una visión íntima y personal, sin grandilocuencia, enfocada en pequeños detalles que se hallan en las riberas del río. Quizá porque, como decía la propia Anaïs Nin en ese primer diario, no veo el Sena como es, sino como soy. Bueno, la exposición estará abierta al público durante todo el verano, por lo tanto, durante todos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, exactamente hasta el 20 de septiembre, para que todos los que no hayan venido hoy,
que son muchísimos, pero sí puedan acercarse otros días, todos los días, entre las 10 y las 5 de la tarde, puedan disfrutar de ella y, si lo desean también, charlar con el don Juan. Así que solo me queda decir muchísimas gracias, querido Samuel, por tu gran trabajo, y tuya es la palabra y la visita guiada. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por haber venido y agradecer también al Cervantes, por supuesto, la confianza que me habéis depositado, que hemos trabajado a marchas forzadas, ¿no? Y como solemos hacer muy bien, pero creo que ha quedado al final, yo por lo menos estoy muy feliz con el resultado. Gracias también a la Embajada por el apoyo y a Eduardo por haber estado al mando de la logística. Y nada, para explicar un poquito el proyecto, luego si queréis cuando hagamos la visita os voy contando algunos detalles más, pero también ha sido un proyecto que ha ido mutando a medida que iba haciendo el proyecto, porque tampoco tenía muy claro cómo lo iba a afrontar o tal. Y lo que sí que hay un detalle muy importante para mí desde el principio, que había como dos grandes cosas que quería hacer y que sí que decidí que iba a hacerlas así. Yo vengo más del mundo del periodismo, del documentalismo, donde estamos muy acostumbrados a eso, a documentarnos mucho antes de ir a un sitio, ¿no? Y es una cosa que he hablado con muchos compañeros, que muchas veces esas preparaciones que te haces de un sitio que nunca has estado, luego nunca se cumplen, ¿no? Y muchas veces te impresionan para mejor o te decepcionan, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, con el Sena, lo que quise hacer desde el principio es empezar el río, lo he hecho todo en una camioneta y no quería saber absolutamente nada de lo que me iba a encontrar. Entonces llegué, por ejemplo, a las fuentes. La exposición está montada desde el nacimiento hasta la desembocadura y, por ejemplo, llegué a las fuentes del Sena sin saber lo que me iba a encontrar. Me forcé a no mirar Google y poner fuentes del Sena y pensaba que iba a encontrar unas cascadas o una montaña y tal, no sé qué, ¿no? Y de repente, pues eso, pues descubrí que el Sena nace del suelo, es un charco al principio y que aparte está en un parque en medio de la Borgoña, que es propiedad de la ciudad de París, ¿no? Entonces, de repente estás en medio del bosque, hay un cartel allí que pone «Bienvenido a París», y yo estaba como, hostia, creo que me he perdido con el GPS. Pero bueno, ese era uno de los primeros cosas que quise hacer, que es simplemente improvisar, perderme. Por eso está ahí la frase creo que es algo que hemos dejado de hacer, lo de perdernos, ¿no? Estamos todo el día hiperconectados y creo que perderse es de lo más bonito que puede haber. Y nada, eso ha ido guiando un poco toda la narrativa de la exposición. Y luego sí que veréis que todas estas imágenes como troceadas en tres, como trípticos, hablan mucho más del proceso de postproducción. Por eso he querido poner también las hojas de contactos. Si tenéis el tiempo y os apetece, podéis incluso buscar imágenes en esas hojas de contacto. Las hojas de contacto son las planchas donde trabajamos en el laboratorio para ver los originales. Y podéis ver cómo pues, voy haciendo el trabajo de seleccionar imágenes y tal. Y hablo también sobre la memoria, de cómo recordamos un sitio o un lugar o una experiencia. Por ejemplo, me impuse también dormir en el río, no quería hoteles, entonces siempre ponía la camioneta al lado del río y dormía. Y cada mañana pues, abría la puerta de la camioneta, este es uno de esos días, desayunando en el río. Pero jugaba con esa imagen de cómo recordaba ese día y cómo ya no recordaba del todo si había sido así o no, ¿no? Entonces esa memoria como a veces pues, se trocea, la deformamos, ¿no? Recordamos que era un día precioso porque el desayuno estaba muy bueno y luego cuando ves la imagen dices, hostia, no, estaba nublado y no había nada. Y eso guió un poco el proceso de continuación del proyecto. Y al final de todo, en el último espacio, son mis primeros collages, que nunca me había atrevido a mostrarlos. Siempre los fotógrafos tenemos ese corsé de miedo a la creatividad o esa barrera con el arte o como lo queremos llamar, no voy a ni entrar en conceptos, pero ha sido la primera vez que me he atrevido a mostrar collage y bueno, si no os gustan no hace falta que me lo digáis y nada, que disfrutéis. Gracias.